Sí, bueno, pero les voy a primero hacer una introducción. En primer lugar, todo aquel que tenga colocada la vacuna AstraZeneca, sean 4, 2, 6 dosis, no tiene que tener ningún tipo de temor, ni mucho menos, porque no tiene nada que ver lo que se planteó con lo que acabo de describir. Muy bien, Entonces, doctor. empecemos nuestra conversación con que aunque tenga 7 u 8 dosis, no hay ningún tipo de problema. ¿Dónde surge el inconveniente? En plena pandemia, en Noruega, en su capital Oslo y en otra ciudad importante, Bergen, aparecen algunas mujeres con algunos trombos. Inmediatamente la autoridad europea frena la colocación con la anuencia de la Organización Mundial de la Salud, la colocación de la vacuna durante 10 o 15 días para evaluar y después se dan cuenta que era una cosa muy insignificante que podían solucionarlo y prosigue la vacunación. Cuando termina la epidemia, hay un grupo de abogados muy avesados de Londres, porque Londres quizás sea la ciudad que más patologías presentó, inclusive Berkeley, otra ciudad inglesa, y Sheffield. Entonces, ahí ese grupo de abogados inmediatamente empieza a recopilar quién tuvo trombos, quién tuvo trombos en Lyon, Francia, quién tuvo trombos en las ciudades que he mencionado, y hace un grupo que más o menos es un grupo de 50 personas aproximadamente. Hace una demanda, y después le voy a explicar en qué consiste el tema de los trombos. Mm. Hace una demanda al laboratorio y el laboratorio contesta que no corresponde porque es algo que está dentro de las circunstancias, pero a los 20 días el laboratorio a través de sus abogados se presenta y dice, vamos a resarcir a todo este grupo de gente, a los que murieron resarcimos la familia, a los que no murieron personalmente, con tantos millones de libras esterlinas. Termina ese acto, quedan todos de acuerdo, el laboratorio se retira y 15 días después avisa de que saca todas sus vacunas del mundo. Ahora, analicemos esto fríamente. Son dos cosas importantes para analizar. La primera, se colocaron en el mundo 3.000 millones de dosis de esta vacuna. Por lo tanto, este número de gente que hizo la demanda a través de los abogados londinenses es el 0,007%. O sea, sobre 3.000 millones una insignificancia, pero evidentemente no deja de ser un problema para las personas que lo vivieron. ¿Cuál era el problema? El problema eran unos coágulos que podían producirse en miembros inferiores, en pulmón o en cerebro, en más grave el cerebro, lógicamente, pero en una circunstancia que nosotros los médicos denominamos rarísima, inclusive los investigadores también. ¿Cuál es? Que se formaba el coágulo, pero bajaban las plaquetas, que normalmente cuando hay coágulos hay una gran cantidad de plaquetas. Bueno, ¿a qué se debe esto? Una cosa tan extraña. Y se debe todavía no está dilucidado, pero se Ujú. cree que se debe a un problema de autoinmunidad, de autoagresión. Bueno, esa es la historia y contada sucintamente, pero es la historia, la parte verídica de la historia. Doctor, las personas que se han colocado esta vacuna contra el COVID no deben tener temor porque ya pasó el tiempo en el que deberían haber expresado estos síntomas en caso de ser un caso más. Todos los síntomas, sin excepción, que se presentaron fueron en el día de la vacunación o a los pocos días de la vacunación. O sea que hay una anécdota que yo siempre la cuento. Yo estaba con los colegas tuyos, Flavia, de A24, y estaba Clarita, o sea, Eduardo Bataglia me hacía el reportaje y estaba Clarita al lado, no sé si lo ubicás, una colega tuya que habla de cuestiones previsionales, jubilaciones y Sí, demás. señor, una Y columnista. yo veía que ella cambiaba su fisonomía, sus rasgos, los movía. Y entonces al final, cuando termino yo de hablar, me dice, porque yo tengo 6 dosis. Y no solo que tengo 6 dosis, estaba preocupada. No solo que tengo 6 dosis, sino que cuando iba a vacunarme, y esto ha sucedido mucho, Flavia, y le decían, no hay AstraZeneca, viene la semana que viene, no se vacunaban con una vacuna extraña, la AstraZeneca, y volvían a la semana.
O sea, hay gente que se enamoró de su vacuna, de su marca, Ujú. y quiso tener todas las vacunas iguales. Vos lo has vivido, lo hemos vivido todo en los vacunatorios. Solo hablar con una enfermera. La cuestión de que le dije, Clarita, quédese tranquila, usted tiene 6 dosis, nunca le pasó nada ni le va a pasar. Exacto. Incluso había gente que temía precisamente combinar las vacunas. No querían la Pfizer cuando tenían AstraZeneca o viceversa o con otros laboratorios. ¿Te El acordás? temor era Sí, qué pasaba si se exactamente. mezclaban los laboratorios. Absolutamente, totalmente de acuerdo, sí. ¿Hay antecedentes, doctor, de que haya pasado en otras enfermedades que un laboratorio retire sus vacunas del mercado? Sí, hay algunos antecedentes, pero inclusive no totalmente, sino de que se modificaron determinadas cosas. En el transcurso de la historia siempre ha habido esto. Entonces, por eso muchas veces sale un medicamento y ese medicamento de una u otra manera se lo va modificando viendo lo que es la experiencia, porque la experiencia, que es la historia de nuestras equivocaciones, es la que nos va dando y nos va guiando, ¿no? Bien, para Lo ser... mismo que ahora, por ejemplo, perdóname, cuando salió la vacuna del dengue, ¿qué se dijo? La presenté yo acá en la Universidad Nacional para toda Latinoamérica, estaban todos los directivos japoneses, las autoridades y demás. ¿Qué se dijo? Desde 4 a 60 años. Pero fíjate que la práctica, Flavia, ahora que hemos aprendido, y ahora se vacuna a alguien de 65, de 70, de 80, sin ningún tipo de problema. Exacto. Bueno, doctor, para cerrar le voy a decir algo que dice la gente ahora, agarrándose de esta información. Evidentemente hemos escuchado. ¿Viste que era mejor no vacunarse? En absoluto. Exacto. Eh, yo los invitaría a todos ellos que algún día que pasen por Córdoba, pasen por la Facultad de Medicina y quiero mostrarles una placa que lleva 10 minutos leerla. La placa es para homenajear a los médicos que yo he formado y que murieron todos ante la presencia de un virus desconocido con una gran capacidad destructiva. Yo perdí la mitad de los médicos formados, gente joven, no sabíamos de qué se trataba, pero ayudábamos. Y todo ese grupo murió. O sea, y a los antivacunas les voy a contar algo que es antipático, pero se los voy a contar. Mucha gente negó el poder de las vacunas y lo que podían protegernos, pero cuando le faltaba el aire al antivacuna, a su esposa o al hijo, acudían presurosos sin mirar atrás pidiendo auxilio. Entonces es muy dicotómica esa actitud. O sea, o se es o no se es. Bueno, acá ha sucedido mucho y recuerden por favor el gran youtuber que tenía 25 millones de seguidores italianos, 26 o 27 años, que prácticamente casi se muere y cuando sale aún con la bigotera para poder respirar en silla de rueda, dijo, me equivoqué, aviso al mundo que me equivoqué, realmente me salvaron de esta situación, si hubiera estado vacunado nunca me hubiera pasado nada. Y atención Flavia, el año pasado hubo 100.000 casos en planilla de COVID. 500 muertos, y de los 500 muertos estudiando la historia clínica en la universidad, la mayoría no tenían vacunas y un porcentaje menor tenía una mal vacunación, 1 o 2 dosis. Por lo tanto, ¿yo qué les digo ahora? Vacúnense, hay vacunas que están en todos los vacunatorios, no hay que llevar absolutamente ningún carnet, estamos todos, figuramos todos ahí, y se pueden colocar la antigripal en un brazo y la anti-COVID en el otro, o sea, el mismo día y salen protegidos.